Ahora. Ya, chicos, entonces respecto a marcapasos, vamos a hablar un poquito de temas muy generales de marcapasos y vamos a pasar por marcapasos transitorios y marcapasos definitivos. Entonces tenemos acá una pequeña gráfica de la evolución de lo que serían los marcapasos, en donde pueden ver que inicialmente los marcapasos eran aparatos gigantes, que luego fueron evolucionando con el tiempo hasta hacerse aparatos mucho más pequeños que son los que tenemos ahora y que eventualmente incluso se están transformando en aparatos que no requieren cables, que son los que estamos evolucionando a lo largo del tiempo, pero que de momento lo que uno generalmente está viendo son los dispositivos clásicos que tienen todavía cables. Generalmente lo que van a ver, ustedes van a hacer un marcapaso, el cual va a tener un generador, unos cables, y estos cables van a ir hacia lo que sería el corazón con unos electrodos. Podemos decir que el marcapaso se divide en generador y cables slash electrodos, aunque también pueden encontrar bobinas. Las bobinas son para los DAI, los que tienen función antitaquicardia. Los generadores se pueden también decir batería. Y generalmente tienen escrito el nombre del fabricante, así que uno puede saber con eso qué tipo de marcas son y con eso uno puede saber con qué tipo de aparato puede interrogarlos. Porque actualmente los generadores para poder interrogarlos necesitamos un aparato de la compañía que lo fabricó. No hay algún interrogador que sea de tipo como universal. Cuando uno interroga algo, un marcapasos se llama telemetría. Los cables y electrodos son elementos que van a ir finalmente hacia el corazón. Los cables tienen diferentes tipos de fijación, no va al caso saber sobre eso, pero sí es importante saber que pueden ser bipolares o unipolares. Cuando son bipolares tienen una espiga pequeña y cuando son unipolares tienen una espiga grande. Y los unipolares tienen más posibilidad de detectar artefactos. Ahí lo vamos a hablar. Acá tenemos el cable. El cable tiene una aislante y tiene un conductor. Pueden ver acá en verde uno de los conductores y tienen en azul el otro conductor. Entonces este conductor va por un aislante y luego afuera de esto va el conductor azul. Entonces lo que pasa es que la electricidad viaja por uno de los cables, por el verde por ejemplo, y luego se devuelve por el azul. Esto es un electrodo bipolar. En cambio, si fuera unipolar, tendría solamente un cable. La diferencia, o sea, la ventaja de los bipolares es que hacen una estimulación mucho más focalizada. Y acá tenemos los diferentes tipos de fijaciones que no es tan importante que se las sepan. Entonces acá tenemos un pacing bipolar, donde el pacing es muy cercano a donde está el corazón. Y acá tenemos un pacing unipolar, en donde el pacing se da entre el cable y la batería, a una distancia muy larga, y por tanto puede interferir más cosas entre medio. Una cosa importante es que si yo saco el marcapaso, en el caso del pacing bipolar, como el pacing se está dando a nivel del electrodo, no pasa nada. El paciente sigue con su marcapaso funcional. Sin embargo, si yo saco el marcapaso en un paciente que tiene un pacing unipolar, el paciente deja de ser estimulado por el marcapaso porque necesita que esté en contacto con la piel tanto el generador como el cable. Por lo tanto, si por ese motivo, no sé, una herida o alguna cosa, y tienen que entrar donde está el tema del marcapaso y para poder ver bien retirarlo, si es unipolar, el paciente va a entrar en paro cardíaco si es que lo necesita. Y en cambio, si es bipolar, el paciente va a poder seguir sin ningún problema. Ya dijimos que podemos ver eso por el electrocardiograma. Si está con una espiga grande, son bipolares, si es una espiga, perdón, unipolares, y si es una espiga pequeña, son bipolares. La estimulación cardíaca es un voltaje, y este voltaje tiene dos variables, la duración y el voltaje. La duración generalmente es 0,4 en la mayoría, así que no pesque mucho la duración. Lo que es importante es el voltaje. El voltaje se va a referir a la cantidad que vamos a tirar de descarga con el objetivo de lograr lo que vamos a llamar como captura, que se referirá a que esa descarga genere un estímulo mecánico, una contracción ventricular. Esa captura, cuando se logra, uno puede saber cuánto es el umbral de captura, vale decir, a qué voltaje yo logro, o sea, yo pierdo la capacidad de poder capturar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está capturando con 5 y yo empiezo a bajar el voltaje y de repente llego a 1 y en 1 el paciente pierde la capacidad de que se contraiga con el estímulo, entonces mi umbral es 1 antes de ese. Si estoy bajando de 1 en 1, sería 2 el umbral, porque finalmente ese fue el último voltaje al cual el paciente capturó. Ese sería el umbral. Y yo generalmente lo que hago es siempre por medida de seguridad
ir a 2 veces el umbral. Hay varias tablas, varias variables, pero generalmente lo más clásico es decir 2 veces el umbral para estar bien en cuanto a lo que sería la seguridad de la captura. Acá podemos ver entonces que yo con diferentes tipos de captura puedo conseguir lo mismo si yo voy modificando la duración. Pero la verdad es que, como les digo, generalmente van a ser 0.4, así que ustedes preocupense solamente del voltaje. La sensibilidad se refiere a la capacidad de detectar algún tipo de onda. Pero generalmente en la mayoría de las partes, más que sensibilidad, hablamos de umbral de sensibilidad. Por lo tanto, si tengo una sensibilidad de 10 y yo a eso lo bajo a 4, al bajarlo a 4, uno pensaría que le estoy bajando la sensibilidad. Pero la verdad es que en los dispositivos, cuando uno baja de 10 a 4, lo que es sensibilidad, le estoy bajando el umbral de sensibilidad y por lo tanto estoy aumentando la sensibilidad. Es más fácil verlo con un esquema. Entonces podemos ver acá que este paciente está la sensibilidad programada a 4, vale decir, el umbral de sensibilidad está en 4. Con eso está muy bien, porque logra poder detectar la R, pero no logra detectar la T. Por lo tanto, está detectando solamente la depolarización ventricular, que es lo que nos interesa. Sin embargo, si yo subo este valor a 10, subo este valor que es el umbral de sensibilidad, yo coloco sensibilidad en 10, lo que estoy generando es que ya no evidencie finalmente lo que sería la onda R, ni tampoco la T. Por lo tanto, ya no tengo ningún tipo de evidencia de captura. Si por otro lado yo bajo este valor, por ejemplo, a 1, lo que va a pasar es que yo puedo ver tanto la R como la T como la interferencia. Por ejemplo, el paciente puede ser que al alertar eso, el marcapaso crea que el paciente está, digamos que al doble de la frecuencia. Y si está a 40, el marcapaso va a decir, ah, el paciente está a 80. Y al estar a 80, entonces tal vez no va a estimularlo, porque va a decir, con 80 va bien, ¿para qué voy a estimular? Entonces finalmente es un problema y además puede haber más interferencia. Esa sería la sensibilidad. Ahora, yendo a eso, tipos de marcapasos. Definitivos, transitorios. Definitivos, según el tipo de cámara, unicameral, bicameral, tricameral y ciano. A esto le agregamos antitaquicardia, los DAI. Transitorio, transcutáneo, transvenoso, bicárdico, esofágico. Solo vamos a ver transcutáneo, transvenoso. Y los definitivos vamos a ver unicamerales y bicamerales. Eso es lo importante que tienen que saber. Entonces, transcutáneo. Partimos con esta parte. Este sería el clásico aparato que ustedes van a ver en el servicio de urgencia, en donde pueden ver un dispositivo, un monitor. Acá tenemos un monitor que tiene capnografía, saturometría, tiene monitorización electrocardiográfica. Y acá en una parte vamos a tener la función marcapaso. La función marcapaso va a tener la función para activar el marcapaso, va a tener una función para alterar la frecuencia y otra para alterar la corriente. Algunos marcapasos pueden funcionar con algún dispositivo como para o pero en general la mayoría van a funcionar con parches. Si no ponen los parches, no funciona. Entonces, tienes que dejar puestos los parches y realmente cambiar el dispositivo de acá. Entonces, tiene un sello, uno va según el dispositivo, cómo se saca el sello, sacas eso, colocas el dispositivo y ahí tienes los parches. Y los parches los vamos a colocar en el paciente. Y se pueden colocar en general en dos posiciones, antero-posterior y antero-lateral. O antero-anterior también lo pueden ver. Una cosa importante es que cuando coloquen la forma antero-lateral, se coloca el positivo a nivel de la parte del esternón y el negativo a nivel de lo que sería el ápex. Pero cuando lo hacen a nivel de la parte antero-posterior, va a ir el positivo atrás en la espalda y el negativo en el ápex. Vale decir, el del ápex o no lo cambias mucho, el que está como en el corazón mismo. Y el que modificas es el positivo, o sea, el que va en el esternón o el de la espalda. Ahora, ¿cuál es mejor? La verdad es que la mayoría son recomendaciones por expertos. Algunos dicen que antero-posterior es mejor. Hay un estudio pequeño, 20 pacientes, que lo que trató de hacer es demostrar eso. Metodología no tan buena, bajo cantidad de pacientes. Lo que evidenció fue que en antero-posterior necesitaba cerca de 93 miliamperes en promedio para lograr una captura adecuada, versus 126 en la posición anterolateral. Entonces, la verdad es que dos cosas sacamos de acá. Generalmente necesitamos harta cantidad de amplitud para lograr captura. Esta captura fue medida con línea arterial. Eh, por otro lado, aparentemente en anteroposterior se necesita menos, pero la verdad es que, como les digo, fue un N un poco bajo. Si bien fue estadísticamente significativo, no creo que sea algo tan decidido. Pero las dos alternativas son buenas. La anteroposterior es un poco más difícil de colocar, sin embargo, te da la ventaja de que
te da más puntos para maniobrar. En cambio, cuando tienes un anterolateral, ocupas más espacio de la parte anterior y te cuesta más hacer cosas. ¿Qué hago yo? Lo que hago yo es poner los parches realmente anterolateral y lo que hago es hacer una ecografía a pie de cama. Y con el ecógrafo evidencio el corazón y trato de movilizar los parches para que estén pasando la electricidad por donde está el corazón. Con eso muchas veces logro bajar hasta 30 puntos en la cantidad de miliamperes que estoy ocupando aproximadamente. Eh, Otra cosa importante es que para poder evidenciar que el paciente realmente esté funcionando el marcapaso, no me sirve ver solamente el electrocardiograma, porque muchas veces me voy a confundir. Y a veces algunos dicen, ah, mira, está capturando porque se está moviendo. Pero la verdad es que generalmente lo que uno estimula son los músculos. Y tenemos los músculos que se están moviendo, y eso uno lo puede confundir con algún latido. Por lo tanto, lo mejor es poner un saturómetro, y con el saturómetro estar viendo la curva de saturación. Si la curva de saturación es igual a la frecuencia que le estoy marcando el marcapaso, estamos impecables. Y si es que no, ecografía de cama y con eso puedes ver o tomar pulso manual. Pero no solamente el electrocardiograma o visualmente tampoco sirve para nada eso. Entonces lo que yo hago es setear la frecuencia del paciente. Generalmente pauta así a prueba de 60 para los pacientes que están estables. Van a poner 80 para los que están choqueados. En general con eso relativamente va bien. Le colocan la amplitud. Yo parto en 10 siempre, pero la mayoría no captura con 10. Entonces parten con 10 y le van a dar iniciar. Y con eso, generalmente yo parto en fijo. Ahí me voy a explicar qué es fijo y qué es demanda. Cuando partimos con esto, vamos a tener espigas que van a generalmente no tener captura, porque con 10 es raro que tengan captura. Entonces lo que va a pasar es que la espiga no va a generar ningún complejo ventricular. Pero cuando tú la vas a subir, acá le subimos a 40, todavía no tenemos captura, y acá le subimos a 80, y con 80 cada espiga tiene un complejo ventricular. Pero aún así, recomendación, certificación con otro método. Idealmente una curva de saturometría, que esa puede ver bastante bien la onda, o si no, pulso o si no, eco. Ahora, en el de arriba tenemos un paciente que está, las espigas no están capturando. Si se dan cuenta, estas espigas no capturan, pero igual hacen una onda, si se dan cuenta. Pero esa onda no es una captura efectiva. Por lo tanto, pues a veces se puede confundir. Por tanto, siempre doble método. Y en el de abajo vemos que ya sí todos tienen captura efectiva. Adicionalmente, asincrónico y a demanda. Asincrónico es cuando lo ponemos fijo. A veces ponen como o. Hay varios métodos, pero se refiere a que el marcapaso va a lanzarle un estímulo. Si le pongo a 60, para lograr 60, va a lanzar un estímulo, en ese caso cada un segundo, y no le va a importar nada. El problema de esto es que si ese estímulo cae por mala suerte justo en una T, podría causar un fenómeno que se llama R sobre T y causar una arritmia. La ventaja es que no se va a ver afectado por interferencia, por lo tanto va a dar sí o sí esa frecuencia. Entonces un paciente choqueado únicamente entra sincrónico. Y a demanda, eso lo que va a causar es que cuando el paciente tenga su ritmo propio, el marcapaso no va a hacer nada. Y cuando el paciente tenga una frecuencia más baja que la que estoy seteando, el marcapaso va a entrar a jugar. Por lo tanto, sirve a un paciente que está más estable, en general. Listo, fin de transcutáneo. Vamos a transvenoso. ¿Dudas hasta ahí? Transvenoso. El OT es transvenoso. Indicaciones. Paciente está con una bradicardia que no pudiste resolver fácilmente a nivel de intervenciones como gluconato de calcio o como resolver algún evento isquémico, etcétera. Generalmente, muchas veces incluso puedes resolverlo, pero te vas a demorar un poco. Así que en ese intertanto se va a poner el marcapaso. Y tiene que ser una bradicardia que genera algún tipo de compromiso. Si es una bradicardia que no da ningún problema, no tiene indicación de marcapaso. Todos los marcapasos tienen riesgo. Así que el general uno lo coloca siempre que la indicación sea adecuada. Y generalmente vamos a decir lo que son en los pacientes que están o con dificultad respiratoria secundaria a esto, o que están con alteración hemodinámica en general. También hay una indicación para taquicardias inestables, porque recuerden que podemos hacer supresión por sobreestimulación, que eso lo vamos a ver más en la parte de taquiarritmias. Entonces, ¿por dónde voy a colocar el marcapaso? Puedo buscar varios lugares. Puedo ocuparlo por vía braquial, por ejemplo, puedo hacerlo con eco ahí. Puedo hacerlo también por vía subclavicular, puedo hacerlo por vía femoral o puedo hacer por tipo yugular. Todo tiene ventajas y desventajas. La femoral es una que se ocupa mucho más en pabellón porque es muy difícil de hacer que entres al corazón. Por lo tanto, en general, no la van a ocupar ustedes. La subclavicular sí se puede ocupar.
tiene un poquito más de dificultad que la yugular, pero es bastante buen acceso. La yugular se puede hacer con eco y es un abordaje bastante bueno. Pero hay una salvedad y es el lado. Los mejores accesos van a ser subclavicular izquierdo y yugular derecho. Y eso es porque la curva que hay que hacer en un yugular izquierdo es una curva muy grande que vas a tener que afrontar y tú tienes que maniobrar dentro del corazón para poder entrar al ventrículo. Por lo tanto, superar todas esas curvas va a hacer que no tengas el suficiente torque para poder hacer los giros del marcapaso. Por lo tanto, no es un buen abordaje. En cambio, subclavicular izquierdo, toda la curva va directa al corazón, por lo tanto, basta con hacer la curva en círculo para que entre al corazón. Y yugular izquierdo, derecho, tiene la ventaja de que entra directo. Para mí es la más sencilla, es el mejor abordaje, el más fácil, lo puedes hacer con eco, así que no hay tanto problema, pero es mucho más rápido poner un subclavicular izquierdo. Entonces, si es que tienes que actuar rápido, un subclavicular izquierdo va muy bien. Subclavicular derecho también es un abordaje factible, hay más curva, es un poco más difícil llegar, pero también un abordaje factible. Eh, la desventaja del subclavicular izquierdo, y es por el cual generalmente no se ocupa salvo que el paciente esté choqueado, es que cuando pones un subclavicular izquierdo, si el paciente va a necesitar el marcapaso después definitivo, el problema es que vas a tenerle ocupado el lugar por donde va a pasar el médico el marcapaso definitivo. Y es por eso que la recomendación va a ser, salvo casos extraordinarios, todos los marcapasos les van a poner yugular derechos, salvo casos extraordinarios. Porque en ese lugar no va a ser un abordaje fácil y no van a tener dificultades para que cuando coloquen el marcapaso definitivo entorpezca el paso de los cables. Por lo tanto, eso es lo ideal. Ahora, cuando pasemos a este electrodo, vamos a pasar por varias cosas. Y ahí uno va a ver que hay varias nomenclaturas que la vamos a ver un poquito más adelante. Entre ellos tenemos la nomenclatura OO y la II. Eso se refiere a si se está en asincrónico o a demanda, vale decir. Generalmente en los marcapasos van a ver que tiene la posibilidad de ponerlo asincrónico a demanda. Lo vamos a explicar más adelante acá. Entonces, cuando abran su marcapaso van a encontrar estos elementos. Un introductor, van a encontrar una capucha estéril, finalmente una manga, el marcapaso en sí, van a encontrar un cable, van a encontrar algunos pines que algunos los tienen, algunos no, y una jeringa que viene lo de OML justo para el balón. Un generador. En el hospital tenemos dos tipos de generadores, van a ver más adelante. Este sería el marcapaso. El marcapaso tiene un balón. Tiene dos electrodos, por lo tanto es un tipo bipolar. Vale decir, no necesita que el generador esté tocando la piel para que funcione, basta con que el cable esté dentro. Y va marcado cada 10 centímetros. Tiene un electrodo positivo, uno negativo. Para recordar, el negro es negativo, N negativo, y el rojo va a ser el positivo. Eso es importante a la hora de conectarlos y a la hora de hacer algunas pequeñas modificaciones que vamos a ver más adelante. Acá tenemos los dos marcapasos que van a encontrar en el hospital. Van a encontrar uno similar a este que está en blanco y negro y uno que es similar a este que está en color. Cosa importante, el que está en color necesita un cable adicional para funcionar. En cambio, el que está en blanco y negro se conecta directamente el marcapaso al generador. Así que eso tienen que tenerlo en mente. Y en general lo que nos hacemos es que vamos a programar esto antes de entrar al procedimiento y lo vamos a dejar entre 10 a 20 de frecuencia cardíaca por sobre la frecuencia que tiene el paciente y una amplitud siempre a 10 y vamos a entrar idealmente siempre en asincrónico. Eh, Adicional a esto, la sensibilidad va a estar en el tope de lo que se pueda, porque eso lo va a dejar como asincrónico. Si es que no lo pusieron asincrónico, pueden tirar la sensibilidad al tope, porque están tirando el umbral muy alto y así no va a censar nada, y por lo tanto, como no va a censar nada, no se va a inhibir. Eh, entonces, vamos a programar eso y vamos a hacer la instalación de esto. Lo que vamos a hacer primero es hacer una punción como cualquier central. Hacemos la punción, pasamos una guía, Selinger, y vamos a pasar el introductor. El introductor se pasa todo junto, tanto lo que sería esta especie de capucha, que sería finalmente el introductor en sí, como el dilatador. El dilatador va por dentro. Se pasa todo junto y luego de eso se saca el dilatador.
tiene una válvula antirreflujo, así que va a quedar sin regurgitar sangre, así que no se preocupen por eso. Y luego de eso van a colocar la sonda marcapaso, a la cual previamente le van a poner lo que sería esta especie de funda protectora. Fíjense bien en la dirección de la funda protectora porque tiene que enganchar bien en el introductor. Luego de eso, van a avanzar esto más o menos hasta que logren pasar todo lo que es el introductor y llegar a ver la cava. Y ahí recién van a inflar el balón. Si lo inflan antes, van a romper van a inflarlo dentro del introductor y lo van a romper. Así que no va a servir para nada. Entonces lo inflan luego de eso. Y yo avanzo hasta los 15 a 20 para prender el marcapaso. Si lo prenden antes, lo que va a pasar es que va a estimular lo que serían las venas que están a nivel de, o sea, va a estimular más que nada con vena cava superior y va a girar, uno, dolor, y dos, generalmente que se mueva alguno de los músculos del brazo o del cuello. Y van a empezar a bajar con su sonda marcapaso, van a llegar a 20 centímetros, van a estar en atrio, y van a ver una imagen similar a la que ven en el primer recuadro. Una espiga, la espiga lleva una P y la P lleva a un QRS. Bueno, esto depende del diagnóstico. Si es una enfermedad del nodo, van a ver eso. Si es un bloqueo completo, van a ver las puras P y las P no van a hacer nada, van a estar ahí, ¿no? Van a seguir avanzando, llegando a los 30 a 40 centímetros, van a ya entrar a ventrículo, y ahí van a ver una espiga, y la espiga va a llevar hacia lo que sería la contracción ventricular. Ahí está en el ventrículo. Ahí van a desinflar el balón para que no se mueva más del lugar, el balón hace que se mueva mucho más, y van a mover la cabecera del paciente para ver que el electrodo esté bien colocado en alguna trabécula y que no se desplace fácilmente con la movilización, porque lo ideal es que esto va a permanecer ahí unos más o menos como 48 horas, así que tienen que aguantar todo ese tiempo. Y por tanto, una vez que hacen eso, lo que otro que van a corroborar es el umbral. Y para eso, lo que van a hacer es ir bajando de a poco la cantidad de voltaje. Entonces están en 10, dicen ya, bajémoslo a 8, bajémoslo a 5, bajémoslo a 4 y ven cuándo pierde captura. Si pierde captura en 1 o menos, lo hicieron bacán. Ese electrodo está muy bien posicionado. Si pierde captura en más de 5, la sugerencia es tratar de reposicionarlo un poco porque tienen que dejarlo al doble de ese voltaje. Solo lo van a dejar a 10, que es el tope. Por lo tanto, con que se mueva un poquito, ya te saliste del umbral de seguridad y tendrías que reposicionarlo. En cambio, si lo dejas a 1, se te mueve un poco, lo dejaste 1, digamos que el voltaje lo dejaste en 2. Se te movió un poco, empezó a perder un poco de captura, bueno, le subiste a 3 y tienes un margen súper grande para poder subir. En cambio, si te da más de 5 el umbral, la verdad es que ahí tienes poco margen. Otra cosa, cuando es muy difícil, uno puede hacer algo como conectar a un electrocardiograma lo que sería una de las derivadas, siempre la negativa. Pero eso se hace poco, principalmente porque nuestros marcapasos del hospital no tienen este adaptador. Pero algunos sí lo traen, así que tienen que saber que eso se puede hacer. Y cuando se hace, uno lo que ve es una electrocardiografía intracavitaria y ahí uno puede determinar en qué parte estamos del ventrículo. Pero lo que más se ocupa es hacerlo con eco. Y al hacerlo con eco, uno generalmente hace un abordaje subsifoideo y con eso puede ir viendo cómo va pasando el marcapaso. También a veces lo que sirve es mover la cama del paciente o entrar en otra dirección. Generalmente yo siempre entro con el aparato en la punta, mirando más o menos hacia las 12, si no funciona hacia las 3 y si no, hacia las 9, más o menos, como viendo como que fuera un reloj el lugar donde estoy ingresando la sonda marcapaso. Pero la verdad es que no hay una técnica establecida tan categórica para eso. Uno, la verdad es que va tratándose la curva y cada paciente es muy diferente. La ecografía es una buena forma de irte guiando en la instalación de estos dispositivos. Otra cosa después de eso, vas a colocar la funda, vas a dejarla bien afirmada acá y vas a dejar todo esto bien fijo para que no se desplace. Generalmente yo ahí adapto un poquito el marcapaso, la sensibilidad, la bajo y lo dejo generalmente a demanda y no lo dejo asincrónico. Y le dejo la sensibilidad más o menos en 5, que es lo estándar. Es para que vea las R, pero no las T. Y lo que yo voy a ver en el electrocardiograma es una imagen como esta, las espigas que van a llevar a un bloqueo tipo rama izquierda, pero que va a ser atípico porque llega más allá de V4. La onda negativa está en V5 y V6 y generalmente tiene un eje desviado a izquierda. Y la radiografía lo que voy a ver es la sonda marcapaso, que no tenga neumo, y vamos a ver la sonda marcapaso, que aquí está vía yugular derecha, que sería el abordaje sugerido para todos ustedes, y aquí está llegando hacia el ventrículo derecho.
Complicaciones, la verdad es que varias, principalmente neumotórax, hemotórax, pero la verdad es que es las mismas que un central, no más que eso. Y en cuanto a lo que sería ya a nivel de la instalación misma, la otra complicación es que te pueden hacer TEBs. Si te hace una TB, tienes que retirarte un poco y esperar a que pase. Es frecuente que te hagan TBs no sostenidas y extrasístoles, así que no se asusten por eso, solamente esperen un poco y luego intenten de nuevo en reposición. La mayoría de las veces nos dan tanto problema. Y marcapaso definitivo, última recta. Entonces tenemos unicamerales, bicamerales, tricamerales. Vamos a ver los uni y los bicamerales. Entonces, acá tenemos que la nomenclatura de los marcapasos es una cámara que es la estimulada, puede ser atrio, ventrículo o ambos, la cámara detectada, que puede ser lo mismo, la respuesta a la detección, que se puede inhibir o puede disparar o puede hacer ambos, y otras cosas como la R, que es modulación frecuencia, que ya todos la tienen, o la terapia antitaquicardia, que nadie la coloca, sino lo que uno le coloca es si es DAI o no. Le podemos poner BBIR, DAI, o DDDR, DAI. Tenemos entonces que AI estimula el atrio, sensa el atrio, y cuando lo sensa, se inhibe. Esto sería un puro cable a nivel del atrio. Ya no se ocupa porque la enfermedad del nodo suele tener enfermedad también del sistema conductor y evoluciona con bloqueos AB. BBI estimula el ventrículo, sensa el ventrículo y se inhibe cuando lo sensa. Lo clásico para un paciente que tiene una FA, por ejemplo, que no quiere se estimular el atrio. BOO estimula el ventrículo, no sensa nada y por tanto no hace nada. Vale decir, va a estimular el ventrículo siempre, a la frecuencia que le coloquen. Esto se ocupa cuando vamos a pasar a pabellón. Entonces así no se va a inhibir con problemas, no va a haber más adelante. DDD puede estimular el atrio del ventrículo, puede sensar el atrio del ventrículo y puede tanto inhibirse como estimularse. Este es el clásico bicameral. DOO va a estimular el atrio y el ventrículo y no va a sensar nada y no va a hacer nada frente a eso, por lo tanto va a estar de forma asincrónica. Acá tenemos un marcapaso que está estimulando a nivel del atrio, tiene esto que es el intervalo de regulación, viene el atrio del paciente, le da un tiempo de espera y si no pasa nada, dispara. Y luego de eso acá el paciente conduce por su propia ruta. Aquí pueden ver abajo cómo está la espiga y viene la P y la conducción del paciente. Acá tenemos un marcapaso que es ventricular, aquí hubo un estímulo del paciente, lo esperamos y si no pasa nada, disparamos. Acá nuevamente lo esperamos, pero llegó el estímulo del paciente, así que se inhibió. Y luego lo esperamos de nuevo, no pasa nada, disparamos. Entonces finalmente este sería un marcapaso BBI. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos que este paciente va a llegar con el estímulo hasta lo que sería generalmente más allá de V4, eso es lo clásico, y suele tener D2 negativo, como son en morfología típica. Acá tenemos las diferentes posibilidades, que puede ser que sense el atrio, estimule el ventrículo, estimule el atrio y el ventrículo, estimule el atrio, sense el ventrículo, o esté solamente como backup, no haciendo nada en este momento, sensando ambos. Acá tenemos un marcapaso de tipo bicameral, que si se dan cuenta, está disparando a una frecuencia estimulada, pero el paciente va por su lado. Así que este es un paciente que no está funcionando. Entonces probablemente acá tiene un problema de captura. Ahí lo vamos a ver más adelante. Y acá tenemos otros pacientes donde pueden ver qué tipo de enfermedad tiene el paciente por el tipo de estimulación. Entonces tienen un paciente que está estimulando tanto lo que sería el atrio como el ventrículo, uno puede pensar de que tiene mala producción de impulso y mala conducción atrioventricular. Por ejemplo, un paciente con enfermedad del nodo más un bloqueo AB primer grado muy prolongado. Por ejemplo, el paciente de acá tiene que sensa las P, pero estimula el ventrículo. Entonces debe ser un paciente con un bloqueo AB completo. Acá más abajo tenemos un paciente que estimula el atrio, pero sensa lo que sería el ventrículo. Por lo tanto, es un paciente que tiene una enfermedad del nodo, que necesita la estimulación del atrio, pero que hacia el ventrículo conduce todo bien. Y acá un paciente que no está haciendo nada, por lo tanto este paciente probablemente debe tener algo transitorio, que de repente entra el marcapaso y de repente el marcapaso solamente está expectante. Y las radiografías. Acá tenemos diferentes radiografías en donde podemos ver que la última me la voy a, o sea, la primera me la voy a soltar. Acá tenemos una primera radiografía donde hay un marcapaso que tiene un cable que llega al ventrículo derecho. Esto sería finalmente un marcapaso BBI. Acá tenemos otro marcapaso, tiene dos cables, uno llega al atrio y otro al ventrículo derecho. Esto sería un marcapaso DDD. Más abajo tenemos, atención acá, este marcapaso tiene
una especie de aparato y la batería. Tiene dos cositas, tiene un condensador y acá tiene un cable y en el cable tiene otra cosa gruesa. Esa cosita gruesa es un condensador también o un coil de cardioversión y esto es un DAI BBI, porque es un puro cable. Este de acá tenemos que es más grande, tiene también batería, condensador, dos cables y tiene también este elemento, entonces también sería un DAI. Y acá, vamos acá arriba, tenemos el dispositivo, tiene uno, dos, tres cables, atrio y uno a ventrículo derecho y uno da la vuelta y llega hasta el ventrículo izquierdo. Esto es un resincro. Y si a esto además le agregamos una especie de bobina con un coil de shock, entonces tenemos un resincronizador con DAI. Y serían todas las posibilidades de elementos que pueden ustedes ver. Problemas de marcapasos. Me quedan 5 minutos. Entonces, tenemos que los problemas de marcapasos pueden ser relacionados con el implante del marcapaso. Acá pueden ser relacionados con la punción, que puede ser neumotórax, hemotórax, punción del vaso, punción del plexo, o pueden ser también algún tipo de embolia. Relacionadas con el generador, hematoma, que es lo clásico de los primeros días, o ya más a largo plazo, problema a nivel de infección. Y de los electrodos, que los electrodos queden mal posicionados. Esto generalmente lo vemos con examen físico, un electrocardiograma para ver que esté funcionando el dispositivo y una radiografía de tórax. Eso es lo clásico. Acá tenemos el marcapaso, diferentes problemas ya a largo plazo, puede ser problemas de la batería, agotamiento de la batería, pérdida de la conexión, entre otras cosas, defecto del cable, puede ser del aislante o del cable entero, y defecto a nivel de los electrodos. Entonces tenemos lo que significaría falta en la generación de estímulos. Por ejemplo, que uno vea el electro, frecuencia de 30, ni una espiga. Ya le falta que genere el estímulo. Generalmente, eso va a hacer que está la batería agotada. Generalmente. Ahora, la batería cuando se agota pasa por un periodo que se llama, según el fabricante, puede ser ERI o EOS, en donde lo que pasa es que el marcapaso entra como en modo ahorro batería. Y lo típico es que se convierte en un marcapaso de tipo unipolar que va a ir a una frecuencia determinada por el fabricante. En Medtronic, que es lo que más ocupamos nosotros en el hospital, van a 65 latidos por minuto. Unipolar, o sea, con espiga grande. Si uno ve eso, dice, oh, este marcapaso está con la batería que se agota. Y lo otro que puede ser es que no esté llegando el estímulo finalmente a lo que sería el ventrículo, por ejemplo, que esté roto el cable. Otra posibilidad. Falta en la captura. Ves las espigas, pero estas espigas no generan un complejo ventricular. En este caso, sería principalmente que el electrodo esté mal puesto principalmente, o haya un problema de programación posiblemente, o también puede haber algún problema a nivel de la capacidad del umbral, por ejemplo, cuando hay una necrosis o algo así, aunque eso es mucho más raro. Generalmente vamos a pensar que son problemas de los cables que no están en el lugar adecuado. Sensado, infrasensado, sobresensado. Cada vez se me menos, en verdad. Y esto sería cuando el paciente sensa algo que no debiese o no sensa algo que debiese. Por ejemplo, en el caso de arriba, acá no está sensando esta R, y en el caso del otro lado, acá está sensando la T. Entonces, en un lado va a estimular menos de lo que debiese y en otro va a estimular más de lo que debiese. Y, pasando a la última parte, cuando nosotros le colocamos un imán a un paciente con un marcapaso, lo que vamos a conseguir es que este paciente caiga en una programación específica. Generalmente va a quedar asincrónico. Y al quedar asincrónico, te va a permitir que no se inhiba con alguna cosa, así que te va a facilitar algunas cuantas cosas como interferencias, que lo vamos a ver precisamente en cirugía. Según el tipo de marcapaso, puede que cambie algunas cosas. Por ejemplo, en el caso del Medtronic, cuando uno le coloca eso, según cómo esté la batería, puede que quede a 85 latidos por minuto o a 65 latidos por minuto. Y en el caso de algún otro elemento, como Boston o St. Jude, puede cambiar a una frecuencia un poco diferente. Entonces depende mucho del fabricante. Incluso hay algunos dispositivos, como algunos de Boston, que no entran en modo sincrónico y hay que sí o sí ir a programación, pero son los menos y la verdad es que ya casi no se ven. La mayoría van a entrar en modo sincrónicos. Y los DAI, cuando les ponen la batería, lo que pasa es que pierden la función DAI, pero quedan como marcapaso convencional, no caen en modo sincrónico, la mayoría. Entonces, problemas. Acá tenemos un paciente que entró a cirugía. Este paciente hicieron el electrobisturí y con el electrobisturí lo que pasó fue que dejó de estimular el marcapaso y la curva de línea arterial, ¡pam!, se desplomó la presión arterial. Está haciendo interferencia y está inhibiendo el marcapaso. Y acá hay otro que tiene un DAI y acá tenemos que el paciente
entró a la cirugía, pasaron el electrobisturí a sacar la estimulación. Con esto lo que pasaba era que el paciente al censar esto, el marcapaso dejaba de funcionar, pero además de eso acá sentó esto y lo confundió con una TB. Entonces, ¡pam!, disparó un shock al paciente. Entonces, son los problemas por los cuales hay que hacer algún tipo de cambio. Entonces, lo primero es que los electrobisturí realmente son unipolares, por lo tanto, hacen una estimulación que va hacia una especie de placa que es la que lleva la corriente. Por lo tanto, hay que colocar, o sea, hacer los cortes con la placa alejada del marcapaso. Por ejemplo, la que vemos acá abajo. Es una primera medida para poder evitarlo. Y el otro es hacer salvas cortas para que si inhibimos el marcapaso, no lo inhiba por tanto tiempo. Cuando tenemos un paciente que va a ir a la cirugía, si tiene un tipo de dispositivo electrónico implantable, lo que vamos a hacer es ver si está sobre el ombligo o bajo el ombligo de la cirugía. Si está sobre el ombligo, entonces la verdad es que la verdad es que da lo mismo. Si es que está, perdón, si está bajo el ombligo, da lo mismo, ahí la verdad es que no hay ningún problema. Si está sobre el ombligo, entonces tenemos que preguntarnos, ¿es un DAI o no es un DAI? Si es un DAI, ese paciente tiene que ir a reprogramación, no lo pueden operar si no lo reprograman. Si el paciente es un paciente que tiene un marcapaso, que no es DAI, entonces tienen que preguntarse si es que estamos a menos de 15 centímetros de la cirugía. Si es así, entonces lo mejor es entrar reprogramado o con un imán puesto. Si por otro lado, también si el paciente está dependiente, si es que ven el electrocardiograma y el paciente está con el marcapaso funcionando siempre, ahí también es mejor reprogramar. Por otro lado, si el paciente no está dependiente y estamos más o menos lejos del sitio del marcapaso, podemos entrar sin tanto problema y en caso de que pase cualquier cosa, le ponemos el imán encima. Y en caso de que la cirugía sea de urgencia, entramos con imán puesto. Y hay que tener en cuenta de que en el caso del DAI, con eso ya no tenemos las descargas, pero sí el paciente se va a poder inhibir. Y en el caso de los marcapasos va a estar asincrónico. A veces vamos a tener que pedir que nos hagan una reprogramación de urgencia, si es una posibilidad. Pero siempre la recomendación es hacer salvas cortas. Y listo, pequeño stop y les mando otro link. Se va a acabar esto como en 10 segundos, así que lo voy a cerrar.